tardes, bienvenidos a un programa más de Token City, el programa donde podrán seguir toda actualidad de lo que ocurre respecto a la economía tokenizada. Soy Rocío Álvarez Osorio, socia y CMO de Token City. ¡Empezamos! Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Yael Oagnin y a Alfredo Muñoz García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yael Oagnin es fundadora y CEO de Token City, ingeniera industrial, fundadora de varias compañías, entre las que se encuentra Adventuris Alliance y Adventuris PFP, y entre otros muchos nombramientos es nombrada Mujer Emprendedora de Referencia por Alto Comisionado del Gobierno de España. Y por otra parte, Alfredo Muñoz, que es doctor en Derecho, Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad Complutense de Madrid, Premio Tesis Doctorales en la especialidad de Derecho por el Congreso de los Diputados, profesor de Derecho Mercantil en la UCM, of Counsel de Blockchain y Cripto en Grant Thornton, director académico del Comité Académico para el Fomento de la Formación e Investigación en Criptoactivos y Tecnología DLT de FIDE Foundation, así como un montón de otro tipo de títulos, ¿verdad, Alfredo? Que se nos va el programa, Rocío. Que se nos va el programa, que está muy agobiado porque solo tenemos media hora para hablar. No os preocupéis, porque traemos grandes noticias. Y entre ellas voy a empezar pues por Yael Oagnin y bueno, tenemos por un lado el gran notición de que la semana pasada Token City fue otorgado con el Premio Nacional de Tecnología Siglo XXI y quería saber, Yael, ¿qué supone esto? O sea, ¿qué supone este premio para Token City y para todo el equipo de Token City? Pues a ver, es que llevamos un año de muy buenas noticias. La verdad es que cada semana tenemos noticias y cada una mejor que la anterior. Y este premio pues nos ha hecho mucha ilusión a todo el equipo. Puedo contar, así que una cosa, vale. Sí, bueno, es que cuando me llamaron para darme la noticia y se lo conté a Rocío se echó a llorar. Soy muy emotiva, pero es que claro, imaginaros que lanzamos la campaña en diciembre de 2020, no hay casi legislación, eres pionero creando un sector, estás en el sector de criptoactivos, aunque estamos en la vertical más regulada, pero todo el mundo ¿no? Es como digo yo, te echa al barro y tienes que estar. Entonces, cuando de repente después de 2 años, pues no sé, luchando, abriendo mercado y trabajando, y de repente te llaman, pues oye... Es un reconocimiento importante para todo el equipo de tecnología, que están haciendo un trabajo extraordinario y bueno, una afirmación más de, pues igual que se aprueba en regulación en la línea del trabajo que estamos haciendo, premios como estos pues también son un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en Token City desde su creación, así que muy contentos. Bueno, y la segunda noticia que justo saltó ayer, ¿no? Saltó la noticia justo en el programa de My Economy, en Radio Intereconomía, es que justo Token City lanza su precampaña de ronda de financiación, ¿no, Yael? Bueno, sí, también. Quiero decir, Token City tiene 2 años de vida, es una startup, se ha fundado con el apoyo y ha crecido con el apoyo de inversores que confían en el negocio. Y una vez más, pues necesitamos más financiación para abrir los exchanges en Suiza y el exchange europeo, así que hemos sacado una nueva ronda de financiación que bueno, está ahora mismo en precampaña y la lanzaremos oficialmente ya el día 12 de junio. Muy bien, y cuéntanos exactamente, recuérdanos para quien no conozca Token City, ¿qué hace Token City, cómo y por qué nace? Bueno, Token City nace con el propósito de utilizar la tecnología blockchain para transformar los mercados financieros y en particular para dotarlos de muchísima más agilidad y liquidez. Antes de montar Token City había montado una plataforma de crowdfunding y allí pude pues visualizar que la tecnología blockchain en cierto modo iba a dejar obsoleto el crowdfunding tradicional y que toda esta infraestructura tecnológica nueva que hemos creado en Token City pues ayuda a las compañías a financiarse de una manera mucho más eficiente, a los inversores a entrar en las compañías también de manera más ágil y a los mercados en general pues también para poder operar de manera más eficiente, más directa, global, segura, en fin, todos los beneficios que puede traer esta tecnología en los mercados financieros ha sido el propósito desde el principio de Token City. ¿Y qué soluciones habéis creado? Bueno, pues hemos creado como decía, la infraestructura tecnológica para que cualquier compañía pueda crear tokens que representan distintas formas de valor del negocio y usar esos tokens para financiarse, ¿vale? Entonces, nosotros damos la tecnología para poder, programamos los smart contracts, el servicio blockchain, la infraestructura de plataforma para que se puedan gestionar los activos tokenizados y luego también las infraestructuras de mercado para que esos tokens que se han creado no solo se puedan emitir, sino que se puedan negociar, y es allí donde se obtiene esa liquidez.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Estabas comentando que esta ronda va destinada sobre todo al desarrollo por parte de Token City. Está en trámite, pero para que se pueda terminar de crear por decirlo así, el mercado de valores regulado, tokenizado europeo y el mercado de valores también tokenizado suizo. Y vamos a dar entrada en este aspecto a Alfredo Muñoz, que es experto sobre todo en toda la parte de tokenización y a nivel de todo lo que tiene que ver alrededor de los criptoactivos. Cuéntanos, Alfredo, según tu punto de vista, ¿qué supone lo que es la tokenización de instrumentos financieros para los mercados de valores? A ver, tokenizar instrumentos financieros supone... Primero vamos a empezar, ¿qué es tokenizar? Vale. ¿No? Vamos a ir por pasos. Tokenizar significa incorporar, básicamente es incorporar un valor o un derecho a un token, a un registro DLT y por lo tanto poder emitirlo ahí en esa tokenización. Creamos un código en el que representa o incorpora ese valor o derecho, lo emitimos dentro de un registro DLT, básicamente o fundamentalmente blockchain, pero no necesariamente blockchain. Emitimos, acumulamos, transamos o colateralizamos estos valores o derechos a través de la tokenización de esos tokens que representan y que incorporan ese valor o derecho de cualquier naturaleza que pueda ser incorporable, un derecho real, un derecho obligacional o en este caso bueno, el propio instrumento financiero que es emitido en la propia blockchain o en el propio registro DLT y a partir de ahí pues podemos negociar con él o ofrecerlo como colateral, etcétera, realizar transacciones forzosas, por ejemplo cumpliendo un mandato de un juez o una transacción, por ejemplo mortis causa, etcétera, etcétera. Entonces, con estos instrumentos financieros tokenizados estamos creando unos mercados con la representación de la tokenización que nos permite aplicar todas las eficiencias de la tecnología blockchain porque tenemos el instrumento financiero representado mediante los registros o sistemas de registros DLT. ¿Y qué eficiencias permite? O sea, es decir, esta nueva, bueno, el tema de la creación de estos nuevos mercados tokenizados, ¿por qué? O sea, es decir, si ya dices, tenemos el IBEX 35, tenemos BMGrowth, tenemos Nasdaq, tenemos Euronext, ¿funcionan o no funcionan? ¿Qué viene a aportar estos nuevos mercados sobre esta nueva tecnología? A ver, esto es muy importante la pregunta, pero primero voy a decir lo que dice la Comisión Europea, ¿no? y lo que dice el reglamento del régimen piloto, el reglamento que es el 2021/858, infraestructuras de mercado en DLT, lo que vamos al régimen piloto. Y en ese reglamento dice, vamos a tener un periodo transitorio de 3 años, ampliable a 6 años. Si durante estos 6 años esta tecnología no tiene brechas y esta tecnología demuestra sus eficiencias, posiblemente vamos a sustituir todo el sistema de anotaciones en cuenta por el sistema de representación mediante un sistema de registro distribuido. Por tanto, ya creo que la propia normativa se están dando cuenta de que esto es algo muy disruptivo y con enormes eficiencias. Ahora, contestando concretamente a tu pregunta, tengo muchas eficiencias o muchas ventajas o muchos beneficios que puede otorgar esto. Por ejemplo, yo creo que esto democratiza bastante el acceso a la inversión. Es decir, facilita que cualquiera pueda invertir en cualquier tipo de proyecto porque nos permite tokenizar, segregar, separar, dividir, fraccionar en todo lo que queramos cualquier tipo de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el sector inmobiliario, pues si tú quieres comprar un inmueble, tienes que comprar un inmueble completo o tienes que entrar en situaciones de cotitularidad o copropiedad. A través de la tokenización puedes instrumentalizar a través de, por ejemplo, una sociedad vehículo, la inversión y permites o habilitas que cualquiera puede invertir con una pequeña fracción en deuda de la sociedad emisora o en capital ya, gracias a la normativa que se ha aprobado aquí en España derivada del régimen piloto, puedes instrumentalizar esa inversión. Por lo tanto, facilitas, haces una inclusión financiera y democratizas, ¿no? Ese término democratizar en el sentido de que permites que cualquiera pueda entrar con una pequeña parte alícuota de inversión. Facilitas bolsas de liquidez, porque al tener tokenizada toda la riqueza o esos activos tokenizados, que los instrumentalizas en los mercados financieros, con esas bolsas de liquidez tú puedes entregarlas en garantía, por ejemplo en plataformas DeFi, pero en el sector bancario, pues cuando empieza a aceptar, que hay algunos bancos que están aceptando criptoactivos, porque estos criptoactivos son una representación de un instrumento financiero, de una acción, de una deuda, de un bono. Por lo tanto, no muta la naturaleza, la acción no cambia porque esté tokenizada, sencillamente se representa. Se está digitalizando. Eso es, se representa de otra manera. Ya ha estado digitalizado con anotaciones en cuenta, pero ahora lo tokenizamos, ¿no? Entonces, como no muta, pues la garantía es exactamente la misma que había en el sistema de anotaciones en cuenta o en los títulos valores tradicionales. Entonces, como tú puedes tokenizar y con el token puedes ofrecerlo como colateral, te permite obtener una bolsa de liquidez. Es decir, no tengo por qué tener parado mis activos, porque puedo generar un rendimiento, ¿no? Puedo entregarlos, puedo prestarlos o colateralizarlos. Al colateralizarlos puedo pedir un préstamo, puedo utilizarlo para ampliar mis negocios y si no devuelvo el préstamo, esto se ejecuta como garantía.
Pero no solamente son estas cuestiones que podrían ser más o menos tradicionales, podríamos haberlas hecho sin tokens. Yo creo que hay dos elementos fundamentales en la tokenización que a mí me parecen, que son, uno, la programación y otra, los atributos. Yo creo que el tema de la programación es muy importante porque los tokens pueden estar ligados o vinculados con smart contract, y la existencia de los smart contracts nos permiten darle órdenes al token, es decir, generar determinadas eficiencias que se van a autoejecutar en el marco en el que hayamos codificado, en el que hayamos introducido código diciéndole al token haz algo o no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros emitimos tokens representativos de acciones, pues estos tokens pueden determinar, por ejemplo, el reparto de dividendos, ¿no? o los aumentos de capital, o los derechos de suscripción preferente. Puedes comercializar con ellos o pueden derivarse automáticamente, ¿no? Tanto estamos generando eficiencias y reduciendo el coste, el tiempo y los intermediarios para hacer cosas que veníamos haciendo, pero ahora lo podemos automatizar con el código del smart contract. Y luego los atributos. Podemos vincular los tokens con una determinada personalidad, con una determinada identidad, y en función de esta identidad estos atributos van a permitir a unos tokens hacer cosas en el marco de la ley y de los estatutos. Por ejemplo, que antes necesitábamos una persona que estuviera detallando y que estuviera determinando quién podía realizar estos determinados derechos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, acciones en nuestro ordenamiento que se llaman acciones de lealtad, y las acciones de lealtad te atribuyen, en sociedades cotizadas, cuando los estatutos lo reconocen, te atribuyen el doble de derechos de voto en función del nominal, de tal manera que cuando llevas más de 2 años, si está previsto en los estatutos, se dobla tu volumen de derecho de votos, pero tiene que ser la misma persona. Entonces, lo que te permite es generar un atributo de relación con esa identidad para que tú puedas darle a esa persona automáticamente, cuando cumple los 2 años, darle el doble de derechos de voto. Entonces, esto no, antes o ahora necesitas, si no tienes un régimen de anotación, no tienes un régimen de sistema de registro distribuido, necesitas una persona que esté punteando acción por acción, porque puede que yo haya vendido unas acciones y haya comprado otras, no tienes derechos. No tienes un derecho extra, tienes que mantener las mismas acciones. Entonces esto te permite vincular y con ese atributo ejecutar el reconocimiento de esos derechos. O sea que creo que son eficiencias desconocidas hasta ahora o no fácilmente aplicables que podemos automatizar y que podemos asegurar su cumplimiento. Recordemos que tenemos trazabilidad, que tenemos transparencia, o sea, que tenemos auditabilidad de todos los títulos. Estos son eficiencias que también para el propio supervisor le generan también mecanismos de fomento, ¿no? Vamos a fomentar, yo creo que hay que fomentar, como hace la Comisión, el Parlamento Europeo, como se está haciendo desde las autoridades españolas, la tokenización, porque para el propio supervisor su tarea es mucho más sencilla. Y pues cuéntanos ya desde el punto de vista de Token City, de los mercados, efectivamente, de estos mercados que está montando, de valores regulados tokenizados, ¿dónde ves tú también, ¿no?, todas esas eficiencias con respecto a los actuales? A ver, para mí hay una cosa fundamental, y es que la tokenización permite, o esta operativa en blockchain permite automatizar y realizar muchas funciones que en los mercados tradicionales realizan a día de hoy operadores, intermediarios, que encarecen todo el proceso de emisión y de negociación. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando esta tecnología reemplaza a estos intermediarios, inmediatamente se simplifican los procesos y se abaratan los costes. ¿Qué significa que se abaratan los costes? Pues que compañías que antes no se podían permitir salir a bolsa o ser públicas, pues ahora sí pueden hacerlo, y pueden ser compañías muy robustas. Sencillamente es que las barreras de entrada y las barreras de acceso a los mercados tradicionales eran mayores, y ahora es más fácil que una compañía pueda ofrecer su valía al público en general, y más fácil también que inversores de cualquier lugar del mundo, pequeños inversores, también puedan participar en invertir, es decir, en crear riqueza para ellos mismos a través de estos mercados. Igualmente, de la misma manera, en los mercados tradicionales, un inversor particular, un inversor minorista, no puede participar directamente, tiene que hacerlo a través de intermediarios. En este tipo de mercados operados 100% en blockchain, sí pueden intervenir directamente. Esto significa lo que decía, ¿no?, que desde cualquier lugar del mundo la gente también tiene un mecanismo nuevo de creación de riqueza, porque desde su lugar puede, en una transacción instantánea, puede adquirir pedacitos de derechos económicos sobre inmuebles, o puede adquirir cualquier tipo de derecho económico de valor y de riqueza, ir construyéndose un patrimonio que renta y que va generándole ese bien, ¿no? Entonces, efectivamente, esta tecnología democratiza la inversión, democratiza el acceso a la financiación, y de alguna manera, pues como hace siempre la tecnología, en estos casos de desintermediación, pues permite a la humanidad conectarse de una manera más eficiente y de esa manera seguir creando más valor y más riqueza.
Vamos a hablar de regulación, porque a veces cuando hablamos de tokenización, al final los tokens están dentro del paraguas de los criptoactivos y hay muchos tipos de criptoactivos, ¿no? Están las criptomonedas y luego los tokens en función del subyacente que representan, ¿no? En este caso estamos hablando de security tokens, que son los tokens que representan derechos económicos, y sean tanto instrumentos financieros como no instrumentos financieros. Muchas veces nos preguntan, pero esto es legal ya, se puede, ¿no? O sea, debido a esa parte de desconocimiento que puede haber. Entonces, vamos a ver, ¿en qué momento apareció la regulación que permite estos nuevos mercados y qué posibilidades aporta esta nueva regulación? A ver, nosotros antes del régimen piloto no teníamos mercados secundarios, era prácticamente imposible. Yo no conozco ninguna emisión en secundario en la Unión Europea por las reglas de MiFID, era imposible estar... Cuando hablamos de mercado secundario vamos a hablar para la gente... El mercado primario... Claro, habláis de mercados, ya, pero ¿no? ¿Dónde están esos mercados? ¿En qué consisten esos mercados? Hablamos, el mercado secundario, por ejemplo, es la bolsa, ¿no? Son los mercados en los que ya hay una adquisición derivada, no es una adquisición originaria en la emisión. Es una compañía que hace una adquisición de capital por primera vez, sino aquel inversor que lo ha comprado, pero lo quiere poner a la venta, ¿no? Entonces, en un mercado organizado, regulado, supervisado. Entonces teníamos mercados primarios, la gente podía emitir, de hecho había emisiones aquí en determinadas empresas, no voy a decir nombres, pero determinadas empresas que emitían inversiones tokenizadas y entonces al hacer una oferta pública pues emitían sobre todo deuda, ¿no? Préstamos participativos. Había sociedades que aquí emitían deuda, perdón, no emitían aquí, sino que se iban fuera, por ejemplo, a Delaware, constituían la sociedad allí y emitían desde Delaware las acciones para poder tokenizar y entonces las comercializaban. Luego no en un mercado secundario, sino en una plataforma paralela de la sociedad en que había relaciones peer-to-peer, pero el mercado no era organizado ni era un mercado supervisado. Llega el régimen piloto, se aprueba por este reglamento, bueno, se pone en funcionamiento en ese paquete de finanzas descentralizadas que aprueba la Comisión en septiembre del año 2020 en plena pandemia, la Comisión trabajando a destajo y nos pone MiCA sobre criptoactivos, que nos sorprendió a todos, ¿no? Con el régimen de MiCA, con el régimen piloto, con el reglamento DORA, ¿no? Pues aquí nos sorprendió muchísimo porque tenía unos efectos muy considerables, ¿no? Entonces, el régimen piloto se aprueba por el reglamento de la Unión Europea 2022/858 y entra en vigor, quiero recordar que ha sido el 23 de marzo de este año, ¿no? Entonces, ahora ya podemos tener secundarios. Es un régimen piloto, por lo tanto, no todo puede ir a secundario. A secundario puede ir, a ese régimen piloto, pueden ir acciones, pueden ir deuda, incluyendo la deuda corporativa, y pueden ir participaciones de instituciones de inversión colectiva, con unos límites. Por ejemplo, las acciones hasta para sociedades que tengan hasta 500 millones de euros de capital, ¿no? Entonces, está limitado, no es para la Telefónica, no es para el Banco Santander, pero estamos en pruebas, ¿no? Estamos viendo cómo funciona esto, ¿no? Y hay proyectos en el sandbox y me consta que ya hay proyectos que están pidiendo licencia. Entonces, unos han decidido ir por la vía, vamos a probar todo y que la Comisión, la CNMV nos vaya validando todo el proceso, y otros que, bueno, pues porque tenían, por ejemplo, sociedades agencias de valores, pues han pedido ya, están tramitando su propia licencia como infraestructuras de mercado. Estas infraestructuras de mercado que se crean ad hoc para estos mercados tokenizados, pues permiten que tú gestiones como desees este mercado y que por lo tanto que puedas admitir valores o no, que de hecho puedas hacerlo muy especializado, puedes hacer un mercado de sociedades que solo se dedican al sector inmobiliario, pero incluso al sector inmobiliario turístico o al sector inmobiliario de la Costa del Sol, tanto o a parques eólicos. Entonces esto nos va a crear muchos micromercados especializados donde la gente puede ir y invertir o puede financiarse. Es que a veces se nos olvida que los mercados financieros no solo sirven para que alguien vaya, ponga su dinero y obtenga una rentabilidad, sino que a las empresas les sirve para desarrollar sus proyectos. Y este es el factor que quizás no se está llevando en profundidad, ¿no? Nosotros tenemos un sistema financiero en España, digo, muy basado en la actividad bancaria, y esto a veces cuando la banca estrecha, o sea, cuando la banca reduce sus márgenes y tiene que estrechar la concesión de crédito, pues hace que las empresas se asfixien, no se ahoguen y tengan que estar refinanciando. Ya hemos vivido varios episodios de estos que han llevado a modificar rápidamente normas porque la banca no refinanciaba. Recuerdo en particular la aplicación de la ley concursal en el año 2009 que obligó a la aprobación de un Real Decreto Ley para que la banca abriera el grifo. Si nosotros tenemos alternativas financieras, vamos a hacer que los ciclos económicos alcistas y bajistas sean menos intensos y vamos a buscar otras alternativas que nos van a hacer más competitivos. Y creo que la tokenización es una gran alternativa de financiación empresarial para proyectos que no son tan fáciles de financiar en el sector bancario y que, por supuesto, como decía ya él, no iban a poder acudir a un mercado de valores tradicional como el que conocemos. Creo que con las infraestructuras de mercado se abre mucho el sistema de financiación empresarial.
Sobre todo una cosa que comentamos mucho en Token City es decir, ya, pero es que los security tokens se habla de liquidez, ¿no? Y realmente no tienen liquidez. Entonces, una de las reflexiones que hacemos es, ¿las criptomonedas tendrían esa capacidad, ese fondo de liquidez si no existiera Coinbase, si no existiera Binance, si no existieran esos grandes mercados que pudieran agregar la oferta y la demanda? Pero es que, señores, a día de hoy no existen esos mercados donde se pueda agregar esa oferta y esa demanda de security tokens, y es lo que aporta esta nueva legislación, y en cierto modo es, bueno, pues una de las infraestructuras que ahí está montando Token City tanto en Europa como en Suiza. Entonces, vamos a ver, que a nivel empresarial, ¿qué mejoras supone todo esto, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el target igual de las compañías que dicen, ostras, pues me puede interesar, ¿no?, el poder acudir quizá a este nuevo canal de financiación alternativa? Porque no quiere decir que sea excluyente. O sea, es decir, yo cuando soy una compañía y quiero financiarme, pues me puedo ir a financiación tradicional bancaria o buscar diferentes canales de financiación alternativa, ¿no? O sea, pues desde irme pues a fondos o bueno, pues a otro tipo de mercados. Entonces, ¿qué respecto, o sea, estos mercados, Yael, cómo los visualizas tú, cómo estás visualizando tú de aquí a 2 años, ¿no? Bueno, justo lo que decía antes, ¿no? Facilita lo que estábamos comentando. Esta tecnología proporciona un canal alternativo de financiación directa, es decir, que las compañías pueden apoyarse en toda su comunidad, en su entorno y en el público en general para crecer. Y cuando digo el público general, pues puede ser su comunidad de fans, pueden ser sus empleados, pueden ser sus, no sé, todo su entorno puede apoyar al crecimiento del negocio y hacer eso antes, sin que todos esos procesos estuvieran automatizados, era muy complicado. Sin embargo, con la tokenización, estando todo automatizado desde un smart contract, todo preprogramado y esas reglas definidas y ejecutables de una manera automática, pues todo se facilita, ¿no? Tener a 1000 pequeños fans que contribuyen a tu negocio y gestionarlo sin tener la tecnología que te permita gestionar todo eso, pues podía ser muy difícil, y a día de hoy con esta tecnología pues es muy factible y es muy fácil, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras ventajas que nosotros vemos en las compañías que vienen a nosotros, pues buscan ese mecanismo de financiación independiente, por decirlo de alguna manera, directa, para ofrecer su valor al público y que el público le ofrezca en muchas pequeñas porciones de dinero la capacidad de poder crecer y desarrollarse. Y luego, bueno, todas las demás que estaba comentando. Y a nivel de mercado, hay un estudio por parte de Citibank que se estima que en el 2030 haya 16 trillones de activos tokenizados. ¿Cómo veis esa evolución de mercado? A ver, yo creo que todo depende de la regulación, creo, regulación y adopción, que sí. A mí me gustaría también hablar de esa parte de adopción, ¿no? Pero la regulación tiene que favorecer, y luego la adopción implica que tienen que entrar determinados players. Yo creo que la banca marca, o sea, un antes y un después. Si la banca entra, esto se va a generalizar, ¿no? Y luego hay determinadas patas o determinados elementos fundamentales para la adopción generalizada de todo esto. Yo creo que, por ejemplo, el dinero tokenizado es una parte fundamental. Sin dinero tokenizado vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Y no hablo ni siquiera del euro digital, pero sería una posibilidad hacer el euro digital. El dinero de Banco Central que contempla el régimen piloto. Necesitamos, por ejemplo, un dinero privado tokenizado, que sea serio, que esté respaldado, que nos dé seguridad. Tenemos que tener en cuenta que una de las eficiencias de esta tecnología son las operaciones atómicas, que nos permite asegurar la entrega contra pago, el pago contra pago, sin poder deslindar una parte de la otra, y esto nos permite proteger de los riesgos financieros. Por tanto, esa parte la necesitamos. Luego necesitaríamos la identidad digital, pero en cualquier caso necesitamos que los players grandes entren, y los players grandes pues están viendo que la seguridad jurídica que otorga el ordenamiento sí que facilita la posible entrada. Entonces, hacia ese 2030 caminamos, puede ser que incluso sea antes, ¿no? Por ejemplo, el BIS tiene un informe emitido en junio del año pasado en el que decía, oiga, las plataformas de finanzas descentralizadas son tremendamente eficientes. La banca tiene que entrar y tenemos que caminar hacia un trecho que sea de la tokenización masiva, de activos que no están online, ¿no? De los activos físicos, ¿no? Ya, este es un primer paso. La tokenización de instrumentos financieros es el primer paso y además el más relevante, porque nos da la seguridad de los mercados supervisados y organizados. Pero tenemos que ir hacia la tokenización de todos esos activos físicos, porque hay mucha gente que nunca va a tener instrumentos financieros, que nunca va a tener criptomonedas, pero que sí que tiene activos físicos, que si son tokenizables y tienen una eficacia erga omnes, es decir, frente a todos unos plenos reconocimiento de efectos, yo creo que va a permitir que estas personas entren en este mercado. ¿Están entrando las grandes ya? Sí, vamos a ver, es que yo he notado un antes y un después desde la aprobación de esta nueva regulación, bueno, desde la entrada en vigor
tanto nuestro sector, tanto del régimen piloto como la reforma de la ley del mercado de valores, que otorga plena validez jurídica a la representación de instrumentos financieros en blockchain, pues nosotros en Token City sí hemos notado un cambio a nivel institucional, en el sentido en el que casi todas las grandes instituciones estaban ya realizando, por supuesto, no se van a quedar atrás, y realizando pilotos y explorando y tal, pero de una manera más abierta. Como había incertidumbre regulatoria, pues no estaban entrando de una forma tan masiva, ¿no? Al menos no desde luego no en España, en el sentido más público. En Estados Unidos, cuando hemos estado allí, pues sí que hemos tenido relación con entidades financieras que pues sí, con su Digital Asset Manager en la compañía, realizando proyectos, etcétera, pero a nivel europeo estaba más frenado por una cuestión regulatoria. De hecho, hasta hemos realizado estudios a nivel europeo en diferentes países para ver cómo se enfrentaban las entidades financieras, y eran, de alguna manera, expresaban que estaban frenadas hasta cierto punto por falta de claridad regulatoria. Hemos notado el cambio en el momento en el que ya se ha producido esta claridad regulatoria, y nosotros pues vemos a todo el sector financiero. A ver, para Token City esta tecnología es una tecnología disruptiva y transformadora de los mercados financieros, y en ese sentido lo que visualizamos es que todas las entidades que ya operan de manera muy sofisticada en los mercados financieros van a ir adoptando esta tecnología. Esta tecnología va a proporcionar estas eficiencias, y los usuarios, los clientes, los inversores, o sea, los clientes en general, sabiéndolo o sin saber, van a estar operando con mayor eficiencia, porque por debajo la tecnología está eficientando esos procesos. Y cuando digo esto, pues yo imagino, o sea, visualizo, porque además estamos en conversaciones ya, pues con grandes entidades financieras actuando como distribuidores de un producto financiero tokenizado, utilizando la tecnología para poder facilitar los procesos y otorgar esa inmediatez y esa operativa más eficiente, abaratando costes, en fin, trasladando los beneficios de la tecnología al usuario final. Bueno, y ya que nos quedan 3 minutillos, cuéntanos en qué consiste esa ronda, Yael, dónde nos pueden encontrar, en qué consiste. Justo hay una pre-campaña, ¿no? Una pre-reserva. Sí, justamente, la ronda está, se puede consultar en la página web de Token City, y se puede consultar en invest.token-mediocity.com. está toda la información, está ahí el white paper, está el deck, está toda la información de la ronda, y bueno, en fin, encantados de conversar con cualquier inversor que esté interesado. Bueno, maravilloso. Y ya simplemente en estos 2 minutos, no sé si 2 minutos te va a dar tiempo. A mí me apasiona, o sea, un doctor en Derecho, ¿cómo se mete en este mundo, Alfredo? O sea, ¿qué es lo que hace que haga puff? O sea, ¿no? Porque tú eres un apasionado y de este sector a la hora de cómo se está yendo todos los cambios. Bueno, yo he sido jurista y sigo siendo jurista, esa es mi profesión y mi formación, y he sido abogado durante 25 años y profesor de universidad, y me dedico al derecho de sociedades concursal y mercados financieros. Cuando aprendes esta tecnología, yo la conozco en el año 2015, cuando aparece Ethereum en una estancia en Estados Unidos, y leo un paper. Yo no llego aquí por activos digitales, llego por los smart contracts. Lo primero que yo veo sobre esta tecnología son los smart contracts, y me fascina, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, pues empiezo a estudiar y a ver las posibles aplicaciones, y empiezo a trabajar en algún proyecto colaborando exclusivamente haciendo informes jurídicos, hasta que me incorporo a Grant Thornton hace ya casi 2 años, y aquí por lo que hago es desarrollar o colaborar en el desarrollo de múltiples proyectos, ¿no? que alguno incluso en el sandbox y que con el sector financiero, etcétera, y estoy viendo la evolución y las aplicaciones y las eficiencias notables y considerables que esta tecnología tiene, ¿no? Cómo ahorra costes, tiempo, etcétera. Vale, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Yael. Muchísimas gracias, Alfredo. Creo que vas a tener que venir otras veces. No, es que tengo muy poco tiempo para poder ver todo lo que venía a decir. Pues ya y buscaremos otros momentos. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Y nada, pues muchísimas gracias. Una tarde más, espero que les haya gustado, y nos vemos el próximo martes a las 7:30 en el canal de Negocios TV, en el programa de Token City. Porque el martes...